Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta a un episodio del Mundo de Cabeza. Hoy vamos a hablar sobre un tema que desde muy chico siempre me hizo mucho ruido y creo que es un tema que se tiene que hablar. Es sobre la hiperconectividad. La hiperconectividad que nos lleva muchas veces a estar muy desconectados de nuestros lazos humanos. Parece cliché, parece por ahí un poco de decir algo que suena bonito pero es inejecutable. Pero acá en la computadora me puse un par de datos para que puedas tomar noción de lo que sucede. Voy a ir con el primer dato que me parece muy interesante para ya comenzar con este episodio. En 2023 se estima que hay más de 5.000 millones de usuarios de Internet en el mundo. Pasamos un promedio de 6 a 7 horas al día conectado en nuestros dispositivos. Pero, ¿sabías que según un estudio el 61% de los adultos se sienten solos? Fíjate, es decir que tenemos 5.000 millones de personas conectadas y que el 61% de los adultos de esos 5.000 millones se sienten solos. Y ahí es donde entra algo muy fuerte, que es este lazo que hay entre conectividad y soledad. En Japón hay una problemática, que acá me anoté el nombre porque es complicado de decirlo, que es Hikikomori, que son personas que se aíslan de la sociedad y solamente están y basan su vida en las redes. En las redes me refiero en internet, en los juegos, en la soledad que muchas veces parece que estamos acompañados, pero la soledad del internet. Estamos hablando que 1 millón de personas en Japón viven esto. No hace falta que digamos la tasa de suicidios, porque lo digo así por las dudas por el algoritmo, que Japón tiene. Japón obviamente es de los países más avanzados en lo que respecta a la tecnología, sobre eso no hay lugar a la duda. Japón es un país de avanzada en un montón de aspectos. Ahora bien, cuando vamos a lo humano, Japón ha dejado de lado la parte humana para poder avanzar en otros aspectos. Y acá es donde entra un juego de pesos, ¿sí? Algo así como lo que propone Montesquieu con el sistema de peso y contrapeso. ¿Qué vale más, no? El peso del avance o el peso del humano. Y volvemos sobre lo que todos los capítulos digo, y no lo digo de redundante, sino que lo digo porque es aplicable a todo, que es lo que Aristóteles en algún momento dijo, el son politikon, ¿sí? Animales políticos, no podemos vivir fuera de la polis, y quien vive fuera de la polis, según Aristóteles, es un dios o un monstruo. ¿Cuánto de eso hay? ¿Qué tan dioses somos hoy en día? ¿O qué tan monstruos somos hoy en día? Fíjate lo paradójico que es que podemos estar horas jugando juegos virtuales, ya sea Free Fire, Counter-Strike, el LOL, y hablar con otras personas. ¿Y cuánto nos cuesta, cuando tenemos a alguien enfrente nuestro, hablar o transmitir nuestras emociones? Obviamente que estoy llevando una generalidad, pero según estudios recientes, al más de 65% de los adolescentes le cuesta entablar una relación. Los niveles digamos, de sexualidad en los adolescentes están en caída libre. Y todo esto se lo atribuyen a la tecnología. ¿Y por qué se lo atribuyen a la tecnología? Obviamente que quien hace los estudios no es ningún boludo. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque la tecnología, como ha traído muchísimas cosas positivas, es decir, yo ahora desde la computadora puedo fijarme en qué está pasando en este momento en Japón, ha hecho que perdamos muchos lazos por la tecnología e innegablemente el peso de la pandemia. Es algo que yo hablo mucho con mi terapeuta.
Yo creo que en algunos aspectos a mí la pandemia me afectó y en otros aspectos me ayudó, pero mi terapeuta siempre me dice, las consecuencias de la pandemia van a pasar más de 30 años y la vamos a seguir viendo. Fue un antes y un después, fue un cambio de época, y respecto a eso, mira, acá yo también te tengo otro dato, que en 2020 el tráfico de Internet aumentó un 40%. Este es un dato recolectado por la OCDE, y que en 2020 habían más de 4.900 millones de usuarios en redes sociales. Que esto es otro dato también interesante. Fíjate que estamos hablando de 4.900 millones de usuarios y en 2023 5.000 millones de usuarios. O sea, el crecimiento desde la pandemia no fue tanto, pero sí en la pandemia vemos que un 40% más de crecimiento respecto a lo que había sido el 2019. Y respecto a la pandemia, tenemos algo muy interesante, que es un estudio de la Universidad de Pensilvania, que encontró una relación entre el uso excesivo de redes sociales y el aumento de los sentimientos de soledad y depresión. Fíjate cómo se unen estas dos cosas que hablábamos anteriormente. Y esto no es una recolección de datos meramente para agarrar yo y decir, bueno, me agarro de estos datos. No, para nada, todo lo contrario. Estos datos lo que nos muestran es cómo la hiperconectividad hizo que no conectemos. Cómo la hiperconectividad hizo que dejemos de generar vínculos reales y duraderos. Cómo la hiperconectividad hizo que nosotros no logremos conectar con la otra persona. Y siempre en los episodios vas a hablar que hablo en términos generales. Por supuesto que a vos te puede pasar que para vos es una facilidad enorme conectar con otras personas, pero no es la generalidad, y los datos hablan por sí solos. Y no solamente eso, sino que vemos crecimientos muy, muy fuertes, que le voy a pedir al editor que si usa esta parte del video lo ponga, en el consumo, por ejemplo, de plataformas para adultos. Cómo aumentó el consumo y cuántos estudios hay que revelan que el aumento de ese tipo de consumo baja la tasa, por ejemplo, de natalidad, baja la tasa de líbido en las personas. Por ejemplo, Argentina, los hombres argentinos en la actualidad tienen la menor tasa de líbido de toda la historia. Eso no puede ser porque sí. Y no solamente que tienen la menor tasa de líbido de toda la historia, sino que tienen la menor tasa de testosterona de la historia. A esto le podemos atribuir cuestiones sociológicas, tales como algunas personas se lo atribuyen. Uno de los estudios que leía es que desde el nacimiento, más o menos 2014, 2015 del feminismo, los hombres empezaron a replantearse un montón de cosas y decidieron cambiar, por ejemplo, de querer levantarse una persona, y terminaron yéndose a páginas para adultos. Ese es uno de los estudios sociológicos. Otros de los que quieren explicar este fenómeno en Argentina son, por ejemplo, que lo que dicen es que la conectividad lo que hizo es que tengas tan fácil al alcance de tu mano cualquier página para adultos, que no hace falta que te tengas que ir a ver con alguien. Ya con la página con adultos vos ya solucionaste esa necesidad inmediata, ¿sí? Y tu cuerpo, una cuestión también evolutiva. Cuando las personas llegan a su clímax, después de eso ya está. A no ser que sean personas multiorgásmicas, y bueno, esos son temas tal vez para otro episodio. Pero una vez que llegan a su clímax ya está. Entonces, la cuestión natural es llegar a ese clímax y después volvés a la normalidad. ¿Y qué dicen? Que tener al alcance de nuestras manos tanta tecnología hace que ese líbido y esa testosterona baje. Y especialmente los más afectados somos los varones. Y esto tampoco hace falta muchos estudios. Uno entra a Twitter y todos los días hay personas quejándose de que los varones no toman iniciativa y demás. Yo en eso corro con un poco de suerte, estoy en pareja hace mucho tiempo, entonces me evito, pero estoy muy seguro que seguramente en casos similares a mí también me costaría. De hecho, siempre fue algo que me costó. No sé si por falta de testosterona puede ser, pero siempre fui bastante tímido. De hecho, poder tener un podcast y hablarle a la cámara para mí es un montón. Vamos a seguir viendo algunos de los datos que preparé.
Hay un estudio de la Universidad de Michigan que encontró que el 70% de las interacciones en redes sociales son superficiales. Es decir, likes, comentarios, respuestas de historia, son todas cuestiones superficiales, ¿sí? Y que el 42% de los millennials dice que se sienten más cómodos comunicándose por mensaje de texto que cara a cara. Entonces, tenemos que el 70% de todas las interacciones de todas las redes sociales son efímeros, son like, son responder una historia, son un comentario. Después vamos que al 42% de los millennials lo que prefieren es, en vez de estar charlando cara a cara con alguien, una reunión virtual, una charla virtual, un audio a través de WhatsApp. Son datos que dan miedo, son datos que estremecen. Pero insisto sobre lo mismo, no es quedarnos con la parte de decir no, es terrible. Vayamos a lo concreto, es un cambio de paradigma histórico, es un cambio de paradigma de vida, de forma de vivir. Ha cambiado todo y en ese cambiar todo, hasta antes del 2020, es decir, hasta el 2019, teníamos que, por ejemplo, en Argentina la tasa de testosterona y de líbido iba subiendo. 2020 cayó. Entonces, me voy a tomar un mate, permiso. El editor me dijo que trate de evitar tomar mates para no tener que hacer recorte y demás, pero bueno, vamos a hacer un ruido de mate. La garganta pide algo. Entonces, volviendo sobre el punto anterior, 70% de las interacciones son superficiales. Es un dato que da miedo. Y esa superficialidad de las redes termina muchas veces recayendo en las relaciones humanas reales. ¿Cuántas veces te has encontrado en charlas de mierda, donde hablan temas de mierda, de temas que no te importan, que no te interesan, que no querés escuchar, que no querés estar ahí? ¿Cuántas veces te ha pasado? De que hablan, no, que el marido de Pampita la cagó con Juan Pérez, y Juan Pérez lo cagó a María Becerra con Duki. Dejate de joder, ¿qué carajo me importa? ¿Qué carajo me importa eso? Háblame de cómo te sentís, háblame de cómo estás, háblame de qué es lo que vos sentís cuando te pasan cosas malas, qué es lo que vos sentís cuando lográs las cosas. Háblame sobre lo importante. Conectemos. No hagamos charlas superficiales que no conectan a nadie. A nadie le puede interesar la vida de otro más que la vida propia. Háblame de vos, háblame de qué sentís, de cómo estás, de cómo afrontás el duelo de la vida. ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces? ¿Qué estudias? ¿Qué querés hacer? Hay tanto por hablar. Hay tanto por hablar, pero no. Nos juntamos en lugares donde no queremos estar, con gente que no queremos estar y hablamos de cosas que no queremos hablar. Es una locura. Y ahí sí, muchas veces vale ser una bestia o un dios en términos aristotélicos. Ahí sí yo soy un ferviente creyente de que si vos no querés estar en un lugar con una determinada persona hablando de un determinado tema, tenés que ser muy pero muy sincero y decirme, discúlpame, pero este tema a mí no me interesa. Prefiero hablar de otras cosas. Prefiero hablar de temas de profundidad. Prefiero a alguien que le excite más hablar sobre filosofía que mandarse una foto. Las prioridades han cambiado, eso es innegable. Las cosas han cambiado. Pero que eso no nos quite jamás del eje que lo realmente importante son las conexiones reales. Obviamente que en una relación donde hay conexiones reales sin lugar a duda, o en principio sin lugar a duda, van a haber días donde se hablen, en términos de anime, van a haber días de relleno, donde se hablen cosas que tal vez a nadie le interese. Pero cuando vos haces la sumatoria de qué es lo que se habla y son más las cosas que sí realmente te interesan en relación a las que no te interesan, ahí es cuando vale. Ahora bien, si estás en una relación donde hablas todos los días de cosas que a vos no te interesan, no te importan, vas a lugares donde no querés ir, mostrás cosas que no querés hacer o ser, ahí está jugado, hermano. Vamos con un tema que dejé apartado,
el hilo conductor de este tema lo hablamos hace un ratito, que es lo que mi psicólogo me ha dicho de acá a mucho tiempo, las consecuencias que va a tener la pandemia, pero fíjate, mira. Un estudio de la Royal Society en Reino Unido encontró que Instagram es la red social más dañina para la salud mental, especialmente entre jóvenes debido a la comparación constante con vidas perfectas. El 60% de los usuarios de redes sociales admiten sentirse ansiosos o deprimidos después de pasar mucho tiempo en Instagram. Y a esto, el 70% de los trabajadores remotos reportan sentirse agotados por la cantidad de videollamadas y mensajes instantáneos. Entonces, vamos a desglosar estos datos del impacto que tiene en la salud mental. La Royal Society nos dice que Instagram es la más perjudicial y especialmente entre jóvenes debido a la comparación con vidas perfectas. Esto es un tema que hace un tiempo se empezó a hablar y a mí me puso muy contento porque fue algo que dije, esto sí tiene sentido hablarlo, pero duró muy poco, no fue tendencia. Instagram, ¿qué vemos en Instagram? Vemos a la persona feliz, vemos a la persona contenta, vemos a la persona logrando las cosas, vemos a la persona que se fue de viaje a Europa, vemos la persona que se fue de viaje a Estados Unidos, vemos la persona que sí lo logró, la persona que realmente pudo hacer eso que quería hacer. Pero no vemos las personas que no lo lograron, no vemos a las personas tristes, no vemos los cuerpos feos. De hecho, hay una tendencia recontrapelotuda de personas que ahora, que son especialmente los nuevos jóvenes, porque nosotros ya estamos pasando a otra época, tengo 23 años, pero jóvenes de 20 a 18 años, no tienen fotos, no tienen fotos en redes sociales. Yo me río porque, por ejemplo, mi hermana tiene 18 años, y si tiene 2 fotos es un montón. Yo a los 18 años subía una foto por día. Ahora, lo que se tiende es ni siquiera perdón, a mostrar lo bueno. Ahora no mostramos. Ahora es para que no piensen que soy gorda, soy flaca, soy linda, soy fea, no subo fotos. Y la historia destacada que subo es con el teléfono en mi cara para que no me vean la cara. La licuación de la sociedad en su máxima expresión. Está todo licuado, todo vale poco, todo vale por un me gusta. Todo vale por nada. Y eso es lo feo, eso es lo duro, eso es lo molesto, o por lo menos lo que a mí me molesta. Y fíjate que el 60% de las redes sociales, de los usuarios de redes sociales, suelen sentirse ansiosos o deprimidos después de pasar mucho tiempo en esta plataforma. A mí me ha pasado, no con Instagram, la verdad que no, porque nunca me pasó, pero ponele, yo soy una persona muy productiva y en esa productividad no me permito días de no productividad. Y si un día estuve, no sé, todo el día jugando al Free Fire y escuchando un podcast, termina el día y me siento pésimo, me siento mal, me siento como que no hice nada. Hay 2 formas de verlo. Por un lado, yo lo veo desde el lado positivo, de decir, bueno, esto me ayuda a ser más productivo aún, o que este es la gran mayoría de personas se sienten mal y repiten ese ciclo porque no pueden salir, porque se sienten inmersos en una conducta autodestructiva que lo único que hace es moldear su vida a partir de cosas que ellos no quieren, no ven, no desean, y eso es lo difícil. Acá puse algo que me gustó mucho, que es: la tecnología nos prometió hacernos la vida más fácil, pero muchos de nosotros nos sentimos más abrumados que nunca. ¿Cómo es posible que tener todo al alcance de un clic nos deje tan vacíos? Tan vacíos. Tranquilamente puedo apretar acá y, insisto, ver lo que está pasando en cualquier parte del mundo, puedo hablar con la persona que yo quiera desde acá. Y tan vacíos. ¿Dónde está ese contacto humano? ¿Dónde está esa energía espiritual conectándose? Y no me tomen como hippie con los de, por favor.
¿Qué más hermoso que sentir que la charla que estás teniendo con alguien tiene un impacto real? ¿Qué más hermoso que sentir que lo que estás haciendo le hace bien a otra persona? ¿Qué más hermoso que sentir que te oyen? ¿Qué más hermoso que sentir que te escuchan? ¿Qué más hermoso que sentir que las intervenciones que uno hace pueden ayudar a un otro? ¿Qué más hermoso que sentir un abrazo? Todo eso, la virtualidad, por más que avance mucho, no lo va a tener. No lo va a tener. Yo recuerdo, era muy chico yo, debería tener, es gracioso esto, debería tener, 16, 17 años. Y en Instagram encontré una chica, o sea, nos conectamos con una chica y ella era de Puerto Madryn. Era de Neuquén, teníamos gente en común, o sea, yo sabía que era real, pero ella era de Puerto Madryn. Y empezamos a hablar todos los días y hablábamos por llamada tal vez 5 horas en un día y nos contábamos nuestra vida. Y yo sentía, nunca más tuve como una relación a distancia, pero yo sentía que me faltaba algo. Yo quería verla en persona, quería sentirla, quería abrazarla, quería escucharla personalmente, no con la interferencia de la voz que hacen los teléfonos celulares. Yo realmente quería conocer a esa persona. Y nos descargamos una aplicación de ese momento, o sea, imagínate, nos descargamos una aplicación de ese momento donde se llamaba algo así como Besos a Distancia. Y lo que te permitía la aplicación era vos te ponías en la pantalla y le ponías un beso y dejaba como en una determinada parte de la pantalla quedaba el beso. Y la otra persona al mismo tiempo veía donde vos estabas dando el beso. Entonces la otra persona también ponía y vos veías, tipo porque el teléfono vibraba, que habían coincidido. Y ese era un beso virtual. Y yo recuerdo el vacío que sentía con eso y la necesidad de conocer a la persona. Eso me dejaba vacío, me hacía sentir mal, no me gustaba. Pero era la herramienta que tenía en ese momento. Entonces vos fíjate, ¿no? ¿Conectamos? Sí, conectamos. Pudimos tener lo más importante en la vida de un ser humano, que es la conexión física, emocional y psíquica al estar juntos. No lo pudimos tener. No lo pudimos tener. Y para por ahí ya darle un cierre a este episodio, que no sé cuánto tiempo llevará, la verdad. Me voy a enterar cuando corte. Pero esta es una reflexión escrita por mí que me parece interesante poder compartírtela. Te cortó. Te decía, te invito a reflexionar. ¿Cómo usas la tecnología en tu vida diaria? ¿Te acerca o te aleja de las personas que amas? Esa es la clave para determinar todo. ¿La tecnología te acerca o te aleja de las personas que amas? ¿Qué tanto tiempo compartís con la tecnología? ¿Qué tanto tiempo compartís con tu abuela? ¿Qué tanto tiempo compartís con la computadora? ¿Qué tanto tiempo compartís con tu pareja? Hacé ese balance. Sumá y restá y fíjate cuánto te da. Y si te da más la tecnología que aquellas personas que realmente te aman, te invito a que lo pienses. Gracias por haberme escuchado, gracias por estar acá conmigo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.